Cada carrera cuenta, nos enseña sobre esfuerzo y determinación. Prepararse adecuadamente y mantenerse concentrado en el objetivo es esencial. Empezar de manera precisa y tener la fuerza para continuar será un legado de esfuerzo y dedicación. Entregar y confiar es la mejor decisión para avanzar. Cada paso cuenta y es necesario continuar sin detenerse. Llegar a la meta es el resultado de cada desafío superado. Persevera, el camino hacia la meta. Persevera, el camino hacia la meta. Los chicos de Gap ya están en sus actividades. Si hay niños todavía que no han subido a Aventura Confra y Petit, lo pueden hacer. Gracias a Dios por cada edad en la Confra Unicentro. Estamos en esta serie Persevera, hablando de lo importante que es continuar, perseverar, permanecer en todo en la vida, en todo, en los estudios, en el matrimonio, en cualquier aspecto de la vida. Perseverar no es algo fácil. Y cuando hablamos de perseverar en la fe, tampoco. Tenemos que pensar qué debo hacer para perseverar. ¿Y por qué perseverar en la fe? ¿Por qué pensamos en perseverar? Porque realmente estamos convencidos que es lo mejor. Si usted persevera en una profesión, en una carrera, en un estudio, es porque cree que es lo mejor. Creemos que no hay mejor vida que vivir con Jesús. No hay mejor vida que vivir de la mano con Él. No una vida religiosa aburrida que ha hecho que mucha gente se aleje de Él, sino una vida realmente auténtica de caminar en una relación personal con Jesús. Es tan especial caminar con Él, disfrutar de esa relación. Y ojo, porque hay personas que conocen de la Biblia, conocen mucho como muchas personas en el primer siglo. Recuerden, los fariseos sabían todo de las Escrituras en aquella época, pero no disfrutaban una relación con Dios. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y disfrutar de una relación personal con Él. Y disfrutar de una relación personal con Él es lo que vale la pena. Por eso Jesús dijo, y lo hemos repetido muchas veces, Jesús dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Por eso la idea de persevera, el camino hacia la meta, que nuestra fe sea tan especial, tan contagiante, que pueda ser transferible a la siguiente generación y la gente quiera tener eso y pueda decir: este es el mejor legado. Y si usted se perdió algún episodio de esta serie, está en nuestro canal de YouTube. Y hoy queremos hablar de preparación para continuar. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para continuar en esa relación que realmente contagie? Y quiero que piensen esto porque es tan importante, porque creo que lo que ha hecho que mucha gente se aleje de la fe, del evangelio, de la iglesia, de las cosas de Dios, es por el ejemplo o testimonio que otros han dado, de cierta forma de vida que, lejos de atraer, más bien espanta a la gente. Jesús no era así. Jesús era una persona increíble que atraía a la gente. La gente se sorprendía de Él y decía: este hombre es distinto, no es como aquellos religiosos. Y esa es la vida que Jesús quiere que vivamos. ¿Cómo nos preparamos? Pues Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que prepararte. Y por eso le repite muchas veces que permanezca, le da instrucciones, ora por él y le advierte algo. Le dice: Timoteo, tu labor no es fácil. No es fácil porque le advierte así. Imagínense, lo voy a decir en palabras actuales. Dice: Timoteo, pilas, que en los últimos tiempos va a haber gente que solo piensa en plata. Va a haber gente que solo piensa en sacar provecho de los demás. Gente que no se da cuenta de sus errores y enseña mentiras y cree que es verdad. Gente que solo está pensando en ellos mismos. Y le dice: Timoteo, pilas. Y además esa gente enseña esas cosas. Y además ten cuidado, porque estás como pastor de una comunidad que es gente que presume de inteligencia por toda la influencia griega de aquella época. Y además tienen plata. Y como tienen plata, y decimos actualmente, el que tiene plata, marranea. Entonces imagínense, querían marranear a Timoteo. Además tenían conocimiento. Usted puede imaginar una persona así en este tiempo. El tipo tiene títulos, tiene plata y además es terco como una mula y se cree que se la sabe todo. Timoteo tiene que enfrentar con gente así. Y Pablo le dice: Timoteo, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. ¿Cuál es la exhortación que le hace Pablo a Timoteo que vamos a ver hoy? ¿Cuál es? Quiero que vean el texto bíblico. Miren lo que dice.
Dice, pero tú, ante todas estas cosas que estás viviendo y que vas a vivir, pero tú, Timoteo, ¿qué dice aquí? Permanece. Yo quiero que se lo lea otra vez. ¿Qué dice aquí? Eso es para nosotros también. Es un imperativo, no es una sugerencia. Te sugiero que permanezcas. No, permanece firme. ¿Y en qué? En lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Y de quiénes lo aprendió? Recuerden, lo aprendió de su madre Eunice, de su abuela Loida, lo aprendió de Timoteo también. Entonces, en lo que tú has aprendido y que sabemos es lo mejor, permanece firme. Ahora otra vez, esto no es fácil, permanecer firme. Por eso va y le sigue explicando, vean el versículo que sigue. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, por eso nos interesan los niños. Y ojo con esto, no es aburrir a los niños con el Evangelio. Un hombre que trabajó con jóvenes toda la vida, Jim Rayburn, el fundador de Young Life, decía, es un pecado aburrir a un joven con la palabra de Dios. Qué cosa tan horrible coger a la gente a bibliazos. ¿Usted conoce gente así? Uno tiene esa tendencia natural. Yo me acuerdo que recién conocí a Jesús, comencé a leer la Biblia Reina Valera y que habla vosotros sois. Yo no es ridículo, comienza vosotros sois y comienza a repetir así tal cual. Miren, y trata de imponer a veces cosas a los demás. Debemos tener cuidado de no aburrir. Miren, creo que muchos niños y jóvenes se alejan de las comunidades porque lejos de entusiasmarlos desde niño con el Evangelio, los aburrimos con la palabra de Dios. Debemos tener cuidado. Dice, desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿a qué escritura se refiere? Si en esta época, cuando Pablo escribe esto, no existía la Biblia que tenemos ahorita. Se refería a los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, el Pentateuco, la Torá. Esas Sagradas Escrituras que pueden darte, ¿qué cosa? Y esta sabiduría de la que está hablando aquí Pablo, no es la sabiduría que se obtiene por la academia, por el mucho estudio. No, que es importante, pero no habla de eso. No es la sabiduría que se obtiene por los años de vida, aunque hay gente que envejece y le sigue faltando sabiduría. Pero no se refiere a esa, se refiere a una sabiduría que viene de Dios, que es dada al hombre, a la mujer, para que pueda ver la vida como Dios quiere que la vea y pueda actuar, por tanto, de manera coherente con ella. Es una sabiduría que viene de Dios. La carta de Santiago habla de eso. Puede darte las Sagradas Escrituras, sabiduría necesaria para la salvación. Y cuando habla de salvación, dice salvación ¿de qué? Salvación del pecado, salvación de mis pecados pasados, presentes y futuros. La salvación es completa. Pero miren lo que las Sagradas Escrituras puede hacer, que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús, no es por obras. Este versículo está cargado de tantas enseñanzas tan importantes. Miren, pensar en esto me hace recordar un hombre que llegó a la confra hace muchos años y se puso a leer la Biblia. Se puso a leer la Biblia y dijo, yo voy a leerla de tapa a tapa. Yo no sé quiénes aquí habrán leído la Biblia completa por lo menos una vez. ¿Alguien la ha leído? A ver, levante con alegría y humildad, no con orgullo, si yo soy. ¿Sí? Listo, los felicito. Pero le animo a algo, ¿sí? Leer y reflexionar. Este hombre empezó a leer y él dice, miren, yo empezaba a leer Génesis, las historias, y cada cosa que encontraba con la cual me identificaba, me ponía a orar. Y él me dice, cuando yo terminé de leer la Biblia, algo pasó dentro de mí, yo no sé qué. Es como si me hubieran lavado, ¿sí?, por dentro, y luego él dice, y yo leí también que dice que la Biblia se compara a la palabra de Dios como al agua, el agua pura que me lava por dentro. Él dice, algo pasó en mí, un milagro pasó. Yo no fui el mismo después de esa experiencia. Por eso que algunos lo llaman a eso hasta biblioterapia, ¿sí? Bueno, póngale el nombre que quiera, pero quiero decirle que la palabra de Dios en la vida del ser humano hace milagros. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, tú desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras y pueden darte sabiduría. Tan importante esto, pero ahora la pregunta es, ¿cómo me preparo para continuar? ¿Cómo me preparo? ¿Qué puedo hacer? Hemos dicho varias cosas, estar en un grupo pequeño, lo que hacemos, los hombres están leyendo Simplifica, las mujeres que espiritualidad emocionalmente sana, estudiando libros, otros están estudiando Colosenses, pero ¿cómo me preparo? Quiero que vean este versículo que es el meollo del asunto en esta mañana. Este versículo que es conocido y que ojalá podamos hasta memorizar. Dice, ¿cómo me preparo? Toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir
en la justicia. Miren, este versículo es tan fundamental. Pablo ha venido hablando de todos los retos que tiene que vivir Timoteo. Todos los retos que usted y yo tenemos que enfrentar en esta vida. Problemas de afuera, problemas de adentro. Ante los retos y desafíos de esta vida, ¿qué hago para perseverar? Tan sencillo, pero tan profundo, de decir, necesitamos más palabra de Dios en nuestra vida. Por eso uno de nuestros pilares es Jesús y su palabra. Tanto como al que recién conoce de Jesús, como al que lleva años y décadas de conocer a Jesús, nosotros necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Y necesitamos tener ese hábito de poder tener tiempos a solas con la palabra de Dios. Nadie es tan viejo en la fe que no necesite tener esta disciplina. Hay gente que a veces dice, yo he leído la Biblia como 3, 4 veces. Miren, reflexionar en ella y tener tiempos a diarios con Jesús y su palabra es algo que realmente transforma la vida. Quiero que desmenucemos un poquito más. Mire, acá hay 3 aspectos claves que quiero que pensemos. 3 aspectos claves de la Escritura. Lo primero, dice que la Biblia la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que es dada por Dios. Significa que Dios nos la dio. ¿Dada por Dios para quién? Para nosotros. Ahora, eso de inspirado no significa que las personas que escribieron como poseídos, ¿cierto? Escribe y escribía. ¿Sí? No, Dios no anula la personalidad del que escribe. Por eso Pablo escribe fuerte a veces, es duro. Y Juan escribe muy amoroso, muy tierno. Dios no anula la personalidad, pero Dios sí dirige al autor para que pueda escribir y plasmar por escrito lo que Él quiere decirle a los demás. Inspirada es que es dada por Dios para nosotros. Y es importante pensar en esto porque cuando nos acercamos a esta palabra, sea que usted la tenga física o en el celular. Hay algunos que les gusta físico, ahí la tiene. Hay quien le gusta, no, me gusta digital, mire, como quiera que sea. Pero el asunto es que yo debo tener tiempo con la palabra de Dios, meterme en ella y ojalá tengamos ese hábito. Nos cuesta tanto tener hábitos. Yo no sé si usted tiene el hábito de hacerlo muy temprano o muy tarde, de tener un tiempo a solas con la Escritura. Usted me dirá, yo he escuchado esto tantas veces, sí, pero el secreto está en poder hacerlo y no solamente hacerlo como una disciplina que toca, ya llegó la hora de leer la Biblia, sino como algo que yo anhelo porque ese hábito se convierte en algo que me doy cuenta lo beneficioso que es para mi vida. Es dada por Dios, pero ahora quiero que pensemos en algo. Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, hay aspectos que no entendemos. Hay gente que, yo no entiendo. Miren, hay muchas cosas que usted no va a entender, muchas. El doctor Theo Donner, profesor y fue rector en el Seminario Bíblico de Colombia, dice algo que posteó en redes inclusive, dice así: el hecho de encontrarnos con preguntas para las que no tenemos respuesta no afecta la confiabilidad de la Biblia. Hay gente que cree que porque tiene un PhD, ya responde todo. No, hay muchas cosas que no podemos responder. Y es más, eso pasa en muchas disciplinas, en muchas áreas del conocimiento. Usted mientras más estudia algo, más se da cuenta que no sabe. Y el hecho que no tengamos respuestas, y a veces encontramos respuestas que de pronto a mí me gustan, pero a los demás no les gusta o no los convence. Miren, no importa. El hecho de que hayan preguntas que nos dejen ahí como en el aire, quiero decirle, hay otras cosas que sí entendemos. Y eso es suficiente para nosotros. A veces los jóvenes comienzan a preguntar por cosas de la Biblia, del Génesis. Génesis no fue escrito para responder todas nuestras inquietudes de hoy. Fue escrito estamos hablando de escritos que tienen más de 2500 años y queremos pretender entenderlo todo. Hay una persona, una neerlandesa, que en la época de la Segunda Guerra Mundial, ella refugiaba a gente perseguida por los nazis en el Holocausto. Una mujer relojera, creyente. Esta mujer, que luego fue misionera, dice algo en lo que quiero que pensemos. Corrie ten Boom dice: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Nos preocupamos por lo que no entendemos, preocupémonos por lo que entendemos. ¿Sabe qué entendemos? Que Jesús vino a esta tierra, caminó por las polvorientas calles de Palestina y Jesús murió en una cruz y se levantó de los muertos y está vivo. Estamos aquí reunidos cantándole y leyendo la palabra de alguien que está vivo, no de un muerto.
Y lo que queremos es que nuestros niños, nuestros jóvenes y toda persona pueda caminar con Jesús y tener una relación personal con Jesús. Y es ahí cuando su palabra es importante, es fundamental, es clave, porque ahí conocemos a Jesús. Por eso cuando alguien le comienza a hacer preguntas todas raras que usted no entiende, mire, yo no entiendo todo, lo que sí entiendo es que Jesús está vivo, resucitó y eso es algo irrefutable. Y es con esa persona con la que yo me relaciono. Recuerdo un muchacho una vez que lo cogieron y lo llenaron y lo bombardearon a preguntas y él no sabía qué responder. Y el muchacho dije, miren, yo no sé, pero ustedes dicen que todo esto es mentira. Y el muchacho dijo, si todo esto es mentira, esta es la mentira que me ha hecho el hombre más feliz de la tierra. Y no me quiero alejar de ella. Ahora usted me dirá, ese es un argumento subjetivo. Sí, pero valioso para él. Pero algo sí es muy objetivo. Jesús resucitó y está vivo. Y es a esa persona a la que amamos, seguimos y servimos. Por eso cuando pensemos en esto, pensemos realmente, miren, no tenemos que entenderlo todo. Hay gente que dice, quiero estudiar más, estudie más, qué bueno. Pero lo que quiero animarles es que vivamos una relación personal con Él. No importa el tiempo que tengamos de conocer a Jesús, no importa. El asunto es que yo disfrute de esa relación personal en cualquier momento de alegría, de felicidad, como de tristeza, de dolor o de pérdida en la vida. Es la persona, la primera persona a la cual acudo, Jesús de Nazaret. Pero dice también algo más, además de que es inspirada, dada por Dios para nosotros, el texto dice algo más y quiero que lo vean. Dice que es útil para la vida. Vivimos en tiempos muy pragmáticos, donde todo el mundo quiere saber, ¿y sirve para algo? Si sirve, bien, si no sirve, yo no quiero. Esa es una época del pragmatismo puro. Pues miren lo que dice aquí el texto, dice, ¿es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Vean lo útil que es para todo eso. Se lo pongo resumido de esta manera. Miren, es útil para enseñar, reprender, corregir y instruir. Todos necesitamos ser enseñados e instruidos. Me encanta cómo empieza y termina esta partecita. Enseñar e instruir. Todos necesitamos en diferentes aspectos de la vida ser enseñados. En el matrimonio, en las relaciones, en el perdón, en el manejo del dinero. La Biblia habla de todo eso. Pero también es útil para reprender y corregir. Esta parte es la parte difícil y más en este tiempo. En este tiempo ya no se puede hablar de reprender, corregir, porque daña la autoestima, va a tener que ir al psicólogo, lo traumatizaste. Yo pienso que Pablo traumatizó a Timoteo con todo lo que le dijo. Sí, terrible. En este tiempo por eso no se puede hablar de evaluar, ¿sí? Como hace muchos años se hacía. Hoy se tiene que hablar de otra forma. No, dígalo más suavecito, retroalimentar. ¿Sí? Bueno, suena más. O dígalo más vamos a darle un feedback de lo que ha hecho, ¿sí? Porque antiguamente se decía, venga que lo van a evaluar, y eso era como atemorizante. Miren, creo que es una época también muy difícil donde ni siquiera los papás quieren corregir a los hijos porque tienen temor de perder el cariño o el amor de ellos. Y creo que hay que tener cuidado porque la palabra de Dios habla de enseñar e instruir, pero también habla de reprender y corregir. Hoy hemos presentado 2 niños y los papás tienen la responsabilidad delante de Dios de enseñar e instruir, pero también de reprender y corregir. Eso es difícil, más en este tiempo. Pero la palabra de Dios es útil para eso. Y tú y yo, nosotros necesitamos todas estas cosas en la vida. Y lo más terrible es que uno puede vivir pensando que no lo necesita y sí lo necesita. No hay peor enfermo que aquel que cree que no lo está y cree que está sano. Por eso había un eslogan hace mucho tiempo que decía, en una empresa de salud, decía, sentirse bien no significa estar bien. Usted puede sentirse bien y estar mal. Por eso hacerse chequeos a tiempo, para revisar cómo va todo. Uno también debe hacerse chequeos espirituales. ¿Y cómo uno los hace? Primero con la palabra de Dios, segundo con personas de autoridad espiritual que me puedan hablar al corazón y decir las cosas con amor, pero con verdad. Porque Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y Proverbios dice que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Pero vivimos una época donde más nos gusta los besos, ¿sí? Pero que no nos digan nada. Nos gusta escuchar lo bueno, pero no nos gusta escuchar la retroalimentación o la confrontación ante una verdad. La palabra de Dios enseña, reprende, corrige e instruye. Y debemos orar para que el Espíritu de Dios nos haga caer en cuenta de aquellos aspectos que deben ser transformados en nuestra vida. Ninguno de nosotros es un producto terminado. Cada día debo estar avanzando en ese proceso donde por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por la gente que me rodea, por eso la importancia de un grupo pequeño, la importancia de tener amigos,
si no tengo amigos, si no tengo personas con las cuales abrir el corazón y confiar y hablar, debemos preocuparnos, porque Dios nos creó como seres en comunidad, y es en comunidad, por eso dice la palabra, que hierro con hierro se afila, así uno ayuda a su amigo, a su hermano. Debemos pensar que la palabra de Dios es muy útil. Por tanto, si es tan útil, cuando la gente diga, y vale la pena leerlo, mucho, porque la palabra de Dios tiene los principios para todos los aspectos de la vida. Usted me dirá, ¿y habla también de sexualidad? Mucho. Lea Cantar de los Cantares. ¿Han leído Cantar de los Cantares? Uy. Ese libro hasta en una época fue vetado, casi que pornográfico. O sea, eso debía que, ¿sí? A la luz de la mentalidad oriental, pues ahora uno lo lee y dice, ¿qué es eso? No entiende. Pero uno comienza a sumergirse en la mentalidad de la gente de aquella época. Recuerde que hay un puente entre dos mundos, el mundo de hoy y el mundo de aquella época. La Biblia habla de todos los aspectos de la vida y nosotros debemos por eso dejarnos enseñar, reprender, corregir e instruir por ella. Pero hay algo más que dice este texto, lo tercero que menciona. Dice que nos capacita para todo lo bueno. ¿Qué dice el versículo? Dice así, el versículo 17. A fin de que el siervo de Dios, está hablando del hombre que sirve, el seguidor de Jesús, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta expresión, enteramente capacitado, es totalmente equipado. Así cuando usted va a comprar un carro y dice, cuesta más el full equipo. Aquí es estar full equipo para el Señor, es decir, totalmente preparado por su Espíritu Santo, porque la palabra de Dios, esta palabra tiene poder para hacer eso en la vida. Y lo que quiero que pensemos aquí es en algo muy, muy importante. Dice, equipado para toda buena obra. Si uno va a vivir de esta manera, ese tipo de vida debe ser contagiante. No un estilo de vida que se impone otra vez. Y creo que en varias oportunidades les he contado mi historia personal, cómo me alejé o no quería saber nada de cosas de Dios en un momento porque pensaba que todo eso de Dios era supremamente aburrido. Por la gente que conocía, la gente que seguía a Jesús supuestamente era seria, vestían de una manera tan rara, unas corbatas donde había hasta versículos bíblicos. Yo decía, ponen versículos por todo lado, ¿cómo serán las medias y los calzoncillos? ¿También tendrán versículos? ¿Sí? O sea, decía, pero ¿es así seguir a Jesús? Seguir a Jesús implica que uno hable hasta de manera distinta. ¿Qué significa seguir a Jesús realmente? Creo que cuando pensamos en esto de equipado para toda buena obra, bien podría decir, miren, toda buena obra que inspira y contagia a otros. No encuentro mejor palabra. Por eso que la fe cristiana, más que ser una doctrina que se enseña y usted tiene que obedecerla, es algo que atrapa, que contagia. Y una vez que me tiene, no lo puedo dejar. De lo contrario, yo estoy viviendo una vida simplemente religiosa. Por eso me encanta cuando la gente llega y dice, yo no quiero salir de aquí. Mire, cuando usted va a un grupo, me encanta cuando la gente dice, llegué a ese grupo, qué chévere ese grupo. Como me encanta, yo la paso bueno, nos reímos, comemos, oramos, lloramos. Recuerdo una persona que no quería saber nada de grupos. Me decía, no, eso de grupos me tienen cansado. Estoy hasta aquí de grupos, que en la confra solo hablan de grupos. Y el hombre decidió un día empezar un grupo en su casa. Cuando empezó el grupo, él era un líder en la confra, pero nada que quería tener grupo. Cuando empezó el grupo, la gente llegaba a su casa, llegaban contentos, llegaban llorando, de todo. Una vez me dijo, oiga, esto de grupos es la machera. Él lo hacía el viernes en la noche. Cada viernes en la noche. Yo disfruto tanto los grupos que digo, así debió haber sido la iglesia primitiva. Llegaban los niños, jugaban por acá a jugar, llegaban los jóvenes, se van por acá, luego orábamos todos, luego comíamos todos, los dividíamos para orar, hasta que uno no lo disfruta. Miren, quien lo goza es quien lo vive, así es. No solo los costeños, en todas partes, ¿cierto? Quien lo goza es quien lo vive. Pero quiero decirles, esto de equipado para toda buena obra es que uno disfruta lo que es la verdadera vida con Jesús. Y es Dios por su palabra que puede llevarnos a vivir de esa manera. No es imponer otra vez. Y miren, una persona que hace poco estaba leyendo la Biblia me dijo, yo soy ateo, pero voy a leer. Comenzó a leer y me dijo, me doy cuenta que el Jesús que encuentro en la Biblia no es el Jesús del que muchas veces he oído. Este Jesús que yo veo aquí era disruptivo. Era un Jesús que confrontaba a la gente y los religiosos de la época le cogieron odio, bronca. Y es un Jesús muy distinto. Y él comenzó a analizar y dijo,
Oiga, yo veo que incluso esa gente, cuando comenzó a leer Hechos, le fue mal. Los azotaban, los mataban. Yo no sé por qué ahora dicen que todo es felicidad. Uy, tú, very happy por seguir a Jesús. No, uno ve mucho dolor y sufrimiento en esa gente. Realmente la conclusión de él fue, esa gente tenía tanta convicción que podía hasta morir por esas convicciones y moría feliz. Creo que hemos distorsionado la imagen del verdadero Jesús. Por eso quiero decirles, miren, y quiero mostrarles la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Salmo 119. Quise poner esto porque el Salmo 119 es un salmo donde habla de las excelencias de la palabra de Dios. Si vamos a capacitarnos en la palabra, miren, este es uno de los versículos que cuando era joven era de mis favoritos. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Quiero que vean rápido otro del Salmo 119. Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una ¿qué? Lámpara a mis pies, me muestra en dónde estoy parado. Y es una luz a mi sendero, muestra mi caminar. Y sigue el salmista, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Hay algo que no entiendo, la palabra de Dios nos puede hacer entender. Miren, una persona que tenía muy mala, no había terminado el colegio, una persona muy sencilla, tenía muy mala ortografía. Comenzó a leer la Biblia y me dijo un día, oiga, la Biblia me ha servido hasta para escribir. Digo, ¿por qué? No, porque al tanto leer ya comienzo a escribir mejor. Pues obviamente quien lee más escribe mejor, ¿cierto? Pero él estaba leyendo la Biblia y él decía, gracias a la Biblia que hasta me enseñó ortografía. Pero miren, alumbra y da entendimiento al sencillo. Y otro salmo, ya no el 119, sino el 19, también nos habla de las excelencias de la palabra de Dios y dice, por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Por eso, lo que quiero animarles es que no descuidemos. Usted me dirá, ay, yo hace rato, llevo años leyendo la palabra de Dios. Hay un acróstico que una vez, estudiando con un grupo pequeño, salió y se me quedó grabado y se lo quiero poner aquí. Mire este acróstico. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Hay que molerla. Hay que moler la palabra. Coge esta palabra y la va a moler. ¿Cómo? M de memoriza, O de obedece, L de lee, estudia y reflexiona. Memorizar versículos. ¿Usted se sabe versículos de memoria? ¿Se sabe algunos? Y esos son los versículos que el Espíritu de Dios trae a nuestra mente cuando estamos en un momento difícil. Y uno tiene por eso sus versículos favoritos. Versículos que los lleva en el corazón y Dios lo va trayendo en los momentos más difíciles. Obedecer es la parte que nos cuesta, que debemos siempre estar en ese proceso. Leer, ojalá tengamos el hábito de leer todos los días, un poquito. Y si usted va en mucho trancón, ponga audiobiblia y escuche. Pero miren, leer, solo leer. Estudiar tiene que ver con un poquito más de profundidad. Hay Biblias de estudio. Usted puede comprar Biblias de estudio que le da una introducción, les da unos comentarios. No dependamos de eso, pero empecemos por ahí si desea, pero estudiar un poquito más para pensar en esos detalles que Pablo estaba hablando a Timoteo, una carta pastoral. Timoteo era un pastor en un lugar de Éfeso. Éfeso tenía estas características, le puede ayudar, pero estudiar. Y esa es la parte supremamente vital para que todo lo anterior funcione, es reflexionar. Como occidentales nos cuesta reflexionar, meditar. Los orientales de pronto meditan más fácilmente. Pero lo que hemos escuchado, usted puede pensar y salir hoy diciendo, yo he leído ese versículo muchas veces. Yo le animo a que reflexionemos. Estoy hablando en primera plural. Reflexionemos diariamente en la palabra de Dios. Y disponga de un tiempo, otra vez, en la mañana, en la tarde, en la noche, para leer y reflexionar pensando qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con este texto para mí? Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo esto. Nos lo dice a nosotros también. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Por eso reflexionar es tan importante en nuestra vida. Por eso en los últimos encuentros que hemos realizado hemos tenido espacios para eso. Tenemos la charla, tenemos el grupo de discusión y luego vaya cada uno solo. Y hay gente que se va solo y se lleva el celular y comienza a ir, ¿sí? Porque es tan difícil y si deja el celular se pone a mirar y se pone a mirar cosas, mira eso, y se distrae. Nos distraemos con tanta facilidad. Ahora alguien dirá, no, es que yo tengo ese problema, tengo el TDA, me distrae. Mire, lo que quiera, hay estrategias para que uno pueda concentrarse y reflexionar y meditar. La gente medita en muchas cosas,
Y hoy se habla de la importancia de meditar en este tiempo. Yo quiero decirles, meditemos y reflexionemos en la palabra de Dios. A manera de conclusión, yo quiero ponerle algo aquí en pantalla. Miren, la palabra de Dios es la que puede equiparnos para perseverar en la fe en Jesús y que trascienda a la siguiente generación. Una fe transferible es la meta. Por su palabra podemos conocerlo más, amarlo más, seguirle y servirle. Puede darnos la sabiduría necesaria en todos los aspectos de la vida. Su utilidad es más grande de lo que imaginamos. Por eso el desafío es leer, estudiar y memorizar para reflexionar y obedecer. Jesús y su palabra, que Jesús y su palabra dirijan tu vida. Y una pregunta para reflexionar: ¿cuál es el compromiso que vas a asumir con la palabra de Dios? Yo le doy ideas de compromiso. El compromiso es: voy a leer el Nuevo Testamento completo antes de que acabe el año. Usted me dirá, uy, antes de que acabe el año. Bueno, listo, póngalo a febrero o marzo. En vacaciones, en diciembre lee más, en enero. O de pronto otra: quiero a diciembre del otro año haber leído la Biblia completa. Y hay planes de lectura que usted puede encontrar en muchos lugares. Póngase otra meta. Usted dice, yo ya leí, bueno, puedo leer de nuevo. Otra idea de compromiso: voy a estudiar los evangelios y voy a hacerlo bajo una pregunta: ¿cómo respondía Jesús? O voy a responderlo bajo otra pregunta: ¿cómo se relacionaba Jesús con las personas? ¿Cómo era Él en ese relacionamiento con sus discípulos? Estudiar la palabra. Póngase algunos compromisos o diga de pronto, ya he estudiado todo eso, voy a inscribirme entonces. Sabe que el Seminario Bíblico de Colombia tiene planes para estudiar de manera por materias o diplomados, etcétera. Pero un compromiso con la palabra donde yo pueda tener más palabra de Dios en mi corazón, y eso será materia prima para lo que Dios va a hacer, porque lo siguiente es reflexionar para que yo pueda vivir. Porque el gran peligro de solo llenarme la cabeza de conocimiento es que me vuelva como los religiosos del primer siglo, que solo sé, pero no vivo nada. Que el Señor, por su Espíritu Santo, nos lleve a pensar, a reflexionar, a meditar y a decir: Jesús, queremos vivir como tú quieres que vivamos. Vamos a orar y pedirle al Señor que queremos vivir de esa manera. Una fe, un estilo de vida que contagia. Señor, cuando pensamos en estos temas, puede surgir en el corazón a veces el pensamiento de que esto es cuestión de simplemente compromisos y disciplinas. Y aunque sí lo es, queremos que sea más que eso. Queremos que sea el resultado de una relación personal contigo. Señor, toda la Escritura es útil y queremos disfrutar de ella. Y te pido, Padre, para que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podamos tener un espacio diario con ella, para leerla, para memorizarla, para meditar en ella, para estudiarla. Señor, queremos crecer en tu palabra. Pedirte que tu palabra abunde en nuestro corazón, para que de esa abundancia hable nuestra boca. Señor, tú le dijiste eso a Timoteo a través de Pablo, y gracias que Timoteo lo hizo. Por eso pudo perseverar y por eso la fe pudo pasar a la siguiente generación, y hoy estamos aquí. Queremos rogarte por eso, Señor, para que la fe trascienda a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a los que vienen, Señor. Gracias que hoy pudimos presentar 2 niños, lloramos por ellos, por la fe de esa generación, y para que otros conozcan a Jesús a través de ellos. Por eso permítenos, Señor, vivir pegados a ti. Que tú, Señor, siempre estés llenando nuestra vida. Yo quiero que sigamos orando, por favor. Aprovechemos este momento para orar y buscar al Señor. Y en oración, digámosle a Jesús: Jesús, yo quiero asumir un compromiso contigo y con tu palabra. Yo le invito a que oremos, por favor, que oremos en este momento. Y le digamos en oración: Señor, yo quiero asumir un compromiso contigo y tu palabra. Es algo entre el Señor y usted. Nadie más lo sabe. Pero dígale: Jesús, mi compromiso es este. Mi compromiso, Señor, es este. Y dígaselo al Señor. Me comprometo contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.